Escritura dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios nos conviene para poder tener una vida más abundante, tal y como el Señor Jesús vino a traérnosla. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Por eso, seamos temerosos e inteligentes y anhelemos conocer y temer a Dios para que nuestra vida sea cada vez más conforme al corazón de Dios, más productiva, más edificada y más bendecida. Soy la pastora Angélica Cruz y hoy traigo para ti una palabra que le he titulado Confianza en tu oración. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 16, verso 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estamos hablando de la confianza en nuestra oración. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que aunque Él ya no iba a estar, ellos no iban a estar solos. Iba a quedar alguien con ellos que los iba a conducir a la verdad y que ese alguien que iba a estar con ellos iba a convencer al mundo de pecado. Muchas veces nosotros con nuestras palabras queremos convencer a las personas, especialmente aquellas a las que le estamos hablando de Cristo o a nuestra propia familia. Queremos convencerles nosotros mismos con nuestras propias palabras, pero eso es imposible. Nosotros no podemos convencer a nadie con nuestro razonamiento. Nosotros hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. Y en la mayoría de las veces nos ocupamos solamente del cuerpo. Si el cuerpo está enfermo, queremos buscar la sanidad. Si estamos muy pasados de peso, queremos buscar una dieta, queremos hacer ejercicio para estar mejor, y es bueno, son cosas que son buenas. Pero nos ocupamos más del cuerpo, en lo que nos gusta, en lo que queremos comer, lo que queremos ver, lo que queremos hacer y todo ese tipo de cosas. Especialmente en estos tiempos, hay mucha gente que se aburre de estar en su casa, pero hay muchos que están sabiendo aprovechar el tiempo haciendo cosas que antes no podían hacer y tal vez anhelaban hacer. Bueno, y hoy están aprovechando el tiempo. Así, nosotros cuando oramos, le decimos a Dios en nuestra oración cosas que se nos vienen a la mente, palabras y palabras y palabras, nuestras necesidades, nuestras quejas, nuestros enojos o reclamos o no sé cuántas cosas le podamos decir a Dios. A veces hasta nuestro cansancio o fastidio, porque le estamos hablando y hablando a esa persona y esa persona no quiere entender, no quiere nada con Dios y le decimos al Señor: ya no sé qué hacer, te lo entrego porque no sé qué hacer. Y se nos olvida lo que Jesús dijo aquí en esta palabra. Él nos dijo que escudriñemos las Escrituras, ahí en el mismo Evangelio de Juan. Nos dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Para qué? Para que conozcamos a Jesús, porque dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y dice, y parece que ahí tienen la vida eterna. Evangelio de Juan 5:39. Si no leemos la Biblia, lógicamente que no vamos a saber cómo actúa Jesús, ni vamos a saber cómo obtener esa vida eterna. Por eso es importante leer la Escritura y orar con la Escritura. Dice la lectura que leímos que convenía que Jesús se fuera para que viniera el Consolador. Y Él dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que sea Él quien ponga palabras en nuestra boca. Palabras que nadie va a poder resistir porque no van a ser nuestras.
Y nosotros tenemos que reconocer que es el Espíritu Santo, que no son nuestras propias palabras, sino el Espíritu Santo el que está hablando a través de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo tenemos que ir a Dios en oración. Muchas veces no confiamos en nuestra oración, sino que a veces decimos, es que mi oración siento a veces que no llega ni al techo, o mejor le pido oración a otra persona para que me ayude a orar, porque yo siento que a mí Dios no me escucha. Fíjese que la palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Esa palabra de fe que predicamos está dentro de nuestro corazón, es la palabra de vida, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y esa palabra está dentro de nuestro corazón, pero cuando leemos la palabra, a lo mejor usted puede decir, bueno, yo leo la palabra, pero no se me queda nada. Cuando nosotros leemos la palabra solo por leerla, lógico que no se nos va a quedar nada. Podemos estudiar cualquier libro y si le mostramos interés, se nos quedará algo, pero si no le mostramos interés, no se nos va a quedar nada. Podemos ver una revista con algún artículo interesante y que nos llame la atención, lo leemos y se nos queda y después lo platicamos con alguien. Por eso es que la Biblia la tenemos que leer en otro sentido. La Biblia la tenemos que leer con un interés de conocer quién es Jesús, con el interés de conocer quién es el Espíritu Santo que ahora está entre nosotros. Desde que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino primero sobre los apóstoles y desde ahí el Espíritu Santo ha estado caminando con todo aquel que cree en Jesús. Pero el problema está en que no entendemos la palabra ni creemos que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a orar. Y la misma palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros como conviene. Nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo hablar a través de nosotros. Dice aquí mismo, en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, pero en el verso 23, dice que en aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese lo amoroso que es Jesús con esta palabra que nos está diciendo y que nos dice que Él quiere que nuestra oración sea escuchada y que nosotros recibamos lo que pedimos para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, quiere que nos gocemos con las respuestas de nuestra oración. Pero ¿cómo está siendo nuestra oración? ¿Qué tanta confianza, qué tanta convicción tengo cuando oramos? ¿Ante quién lo estamos haciendo? Sabemos que la oración tenemos que ir al Padre y el Padre tenemos que decirle que reconocemos que Él está en el cielo, que ahí es su lugar y tenemos que adorarlo y santificar su nombre. Pero al mismo tiempo tenemos que decirle que venimos a Él, nos presentamos a Él en el nombre de su amado Hijo Jesucristo y por medio de su preciosa sangre. Porque es Jesús el que está ahí y es Jesús el que está intercediendo por nosotros y entonces Jesús le dice, Padre, ella o él es justo y merece que le escuches. Ruego por tu misericordia para este hijo o esta hija. Porque Jesús está intercediendo. Y luego le pedimos al Espíritu Santo, Señor, yo a lo mejor no sé hablar, no sé cómo decir las cosas, pero tú sí sabes, ayúdame a orar como conviene. Como ya hemos leído la Escritura, entonces Él va a traer textos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra boca y vamos a hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que a lo mejor los discípulos sí le habían pedido cosas a Jesús, pero no habían recibido nada
porque dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y les dice, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando comprendemos esto, entonces nuestras oraciones empiezan a cambiar. Nosotros tenemos que tener confianza de que aunque sabemos y reconocemos que Dios está en su trono, Dios está en los cielos, Él está allá, pero Jesús está dentro de nuestro corazón. No lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Nuestro cuerpo es espíritu, es alma y es cuerpo. Y lo único que vemos es el reflejo de nuestro cuerpo. Lo único que podemos palpar es nuestras manos, nuestro cuerpo, lo podemos palpar y nos podemos mirar en el espejo y vemos nuestro reflejo de lo que es nuestro cuerpo. Pero nuestra alma no la podemos ver, nuestro espíritu tampoco lo podemos ver. Y el Señor nos formó espíritu, alma y cuerpo. Y nos pide que lo mantengamos de manera irreprensible para la venida del Señor. Pero muchas veces nada más nos ocupamos del cuerpo y nos olvidamos del alma y del espíritu. Podemos tener cosas en el alma como es el rechazo, es el enojo, es la ira, es el dolor, es la traición, es la humillación, es muchas de ese tipo de cosas. Son las que se guardan en el alma. Pero Jesús dijo que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no podemos seguir guardando cosas en el alma, ni podemos seguir guardando cosas en nuestro espíritu. ¿Sabía usted que el espíritu nuestro es el que se revela con Dios? El espíritu es el aliento de vida, pero Dios es espíritu. Por eso dice que nos hizo su imagen y semejanza. Dios es espíritu y nuestro espíritu, con nuestro enojo, con nuestro dolor o rechazo, con todo lo que llevamos en el alma, nuestro espíritu se rebela en contra de Dios porque creemos que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema está en que nosotros mismos no lo creemos y seguimos permaneciendo con el mal carácter, con el enojo, con el dolor, con el resentimiento, con todo lo que traemos dentro. Y todas esas cosas que están dentro son las que nos estorban para poder orar, para poder ir delante de Dios y poder saber, poder tener la convicción de que Dios nos está escuchando. Amada hermana, amado hermano que me escucha, tenemos que tener la convicción de que Dios es real. Por eso dice en el libro de Efesios, si te acercas a Dios, cree que le hay y que Él es galardonador de lo que queremos. Si estamos acercándonos a Dios, Él es un Dios que es real. Jesús vino en carne. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a dar su vida en rescate por nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Vino a perdonarnos, vino a limpiarnos, vino a libertarnos de toda cadena del pecado. Eso lo tenemos que creer y tenemos que estar plenamente convencidos de que Jesús eso lo hizo por mí y por usted. Cada quien debe de repetirse a sí mismo, Jesús murió por mí, pero ahora yo vivo porque Él vive en mí. Y si Jesús vive en usted, por eso el apóstol Pablo dijo, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos en tu boca y en tu corazón, porque Jesús está en nuestro corazón y las palabras que abren nuestra boca deben de ser palabras de fe, palabras de convicción de lo que la palabra de Dios dice, de lo que está escrito, que dice todo, por toda la palabra es verdad. Entonces tenemos que estar convencidos de lo que ahí dice. Miren lo que dice ahí
En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 25, dice: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. O sea, Jesús nos dice: porque el Padre les ama, cuando ustedes le pidan algo al Padre en mi nombre, porque el Padre les ama a ustedes, por el hecho de que ustedes me han amado a mí y han creído que yo salí de Dios, por eso van a recibir respuestas. Qué importante y qué interesante es entender esto. Buscar al Padre, pero creer que Jesús vino de Dios. Creer que Jesús vino a morir por nosotros, porque Dios lo envió para poder reconciliarnos con Él. Dice la palabra que Dios estaba en Jesús rogando al mundo que se reconciliara con Él. Y a pesar de esas palabras que podemos leer en la Escritura, muchas veces no creemos lo que Jesús vino a hacer. Y le hablamos a Jesús con tanta confianza, así como que si fuera alguien, así una persona aquí que tenemos muy conocida, alguien con quien nos llevamos hasta de broma, cosas así. Y Jesús no es así. A Jesús le tenemos que hablar con respeto, con amor, con autoridad, con honra, porque Jesús es Dios. Es cierto, la palabra de Dios dice que Él es nuestro hermano mayor. Y Jesús viene y canta con nosotros en las congregaciones. Pero ese hecho nos da a entender, nos dice que por eso podemos tener confianza, porque Él está con nosotros. Pero el hecho de que sea nuestro hermano mayor, Él es Dios. Nosotros somos hijos que fuimos adoptados. Él no es adoptado, Él es hijo real. Él procedió del Padre. Y eso es lo que Jesús quiere que creamos, que porque Él salió del Padre, por eso es que dice, por creer eso, el Padre nos ama. Y entonces el Padre nos concede lo que le estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Dice en el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces los discípulos le dijeron, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Los discípulos estaban diciéndole a Jesús, te estamos entendiendo más claramente. Y ojalá que usted también entienda más claramente con estas palabras que usted ha escuchado. Qué importante es para Jesús que usted crea que Él ha venido de Dios, que Dios lo envió no para sufrir nada más, no para castigarlo nada más porque sí, sino que Dios el Padre lo envió para dar su vida en rescate por la nuestra. Y si nosotros valoramos eso y honramos eso, entonces tendremos la confianza suficiente para acercarnos a Dios y pedir cualquier cosa que necesitemos. Nuestra oración no necesita salir del techo. Solamente necesitamos creer y saber que Jesús está ahí al lado nuestro, que Jesús nos está susurrando y nos está diciendo, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús puede sentarse ahí al lado suyo, donde usted se postra a orar. Y puede estar tocando su cabeza, puede estarle abrazando. Él está mirando sus lágrimas si es que usted está sufriendo. Él está mirando su dolor si es que es dolor. Él está mirando su enfermedad. Pero hasta que usted no hable conforme a la palabra de Dios, Él no puede hacer nada.
Él es fiel a su propia palabra. Él es justo a su propia palabra. Por lo tanto, si el problema que tenemos, si la necesidad que tenemos, la enfermedad que tenemos es producto de pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al Padre, reconocer a Jesús y pedir perdón, arrepentirnos, pedirle al Espíritu Santo que Él traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, todo aquello que hemos estado haciendo mal, para que el Padre pueda escucharnos a través de Jesús. Y entonces Él pueda darnos la respuesta a lo que le estamos pidiendo. Él puede escucharnos. Es el anhelo de Dios. Es el anhelo de Dios que su nombre sea glorificado. Dios se glorifica y la justicia de Dios sale a la luz cada vez que Él responde una oración. Cada vez que alguien se goza con la respuesta de la oración y da gracias a Dios y da testimonio, la justicia de Dios resplandece y Dios se glorifica. Y eso es lo que Él anhela que suceda cada vez que nosotros nos postramos a orar. Mire lo que le dijeron los discípulos a Jesús, ahí en el verso 30. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les responde: ¿ahora creéis? Forma de pregunta. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese qué palabras tan hermosas nos da el Señor. Nos quiere dejar la seguridad de que, aunque hemos creído que Él ha salido de Dios, también tenemos que creer que Él ha vencido al mundo, que ese problema, que esa necesidad, que eso que usted está pasando, Él también ya lo venció. A lo mejor alguien puede decir: no, pero Jesús no pasó por una diabetes, Jesús no pasó por un infarto, Jesús pasó por todo eso. Por eso su espalda fue llagada, fue azotada, fue herida, porque ahí estaba siendo recogido todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Por eso dice la Escritura en Isaías 53:5, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero solamente necesitamos creerlo, estar convencidos de que lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros. Y si Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Él nos está pidiendo: ten confianza, no te desanimes, no te desesperes, no creas que esa enfermedad es mi voluntad, no creas que ese problema es porque te estoy castigando, no creas que esa aflicción que hoy estás padeciendo es porque yo quiero verte así. No creas en eso. Yo he vencido al mundo. O sea, Jesús permitió todo lo que le pasó desde que lo tomaron preso, que lo amarraron de las manos, lo empezaron a empujar, a insultar, a golpear, varias veces se cayó, el dolor que sufrió cuando le pusieron esos clavos, el hecho de estar colgado ahí mientras toda su sangre se derramaba, todo eso fue mucho mayor a lo que nosotros podemos estar padeciendo. Fue mucho más esa aflicción de lo que usted o yo hoy podamos estar padeciendo. Por eso Él nos dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen,
Yo he vencido al mundo. Lo importante es que empecemos a creer en que nuestra oración también es escuchada por Dios. Pero en su oración no lleve queja, no lleve crítica, no lleve palabras de enojo o palabras de fastidio, de cansancio o de reclamo. No, lleve palabras de honra, lleve palabras de vida, que son las palabras de la Escritura. Fíjese, el apóstol Juan escribió la tercera carta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma, prosperes también en salud. Seas prosperado en todo. Ese es el deseo de Dios. Pero fíjese que toma en cuenta el alma. El alma, cuando está ocupada con todo ese tipo de malos sentimientos o con la autocompasión, entonces el alma o el corazón, mejor dicho, habla lo que hay en el alma. Habla del dolor, habla del rechazo, habla del enojo, habla de todo lo que hay. Usted puede estarle pidiendo a Dios oración por sus hijos y puede decirle: Señor, es que mira, este hijo, mira, ya no lo aguanto, anda con malas compañías, ya no sé qué hacer, es que ya le he dicho esto, ya le he dicho el otro y ya no sé qué más hacer, Señor. O sea, su oración está dándola a usted como con cansancio y como con queja, y no es así. La palabra de Dios dice que todos nuestros hijos serán enseñados por Dios y su paz será grande. Pero usted necesita, conforme a su necesidad, necesita buscar textos bíblicos y empezarlos a leer una y otra vez. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Lea usted la palabra de Dios en voz alta, escuche esos textos por lo que usted está necesitando. Si es por sus hijos, busque textos que hablan de sus hijos. Y empiece usted a decirle: Señor, mira, tu palabra dice esto y esto otro. Ahora, una de las palabras que al principio leíamos es que el Espíritu Santo es el que vino al mundo a convencer al mundo de pecado. Usted dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon palabras en mi boca, háblale a mi hijo. Y si no es a través de mí, permite que se encuentre alguien allá donde él anda, que le hable de ti, que le hable palabras que él no puede resistir. Porque la palabra de Dios dice que si yo creo en Jesús, seré salvo yo y toda mi casa. Entonces usted tiene que hacer esa palabra suya, tiene que atesorarla en su corazón, tiene que hablarla, si es necesario, todo el día, y decir: mi casa y yo seremos salvos, y decirle a su hijo, a su esposo, porque usted está orando: la palabra de Dios es viva, es eficaz, y dice que mi casa y yo seremos salvos, y que yo y mi casa serviremos al Señor. Por lo tanto, declaro que tú le vas a servir a Dios. A lo mejor su hijo, su esposo le dirá: ay, estás loca, ay, vete por ahí con tus cosas. No importa lo que le diga, pero usted diga: yo estoy convencida de que tú vas a servir a Dios y de que tú serás salvo. No importa si ahorita no lo veo, pero empiezo a creerlo con todo mi corazón. Y entonces van a empezar a suceder cosas diferentes. Entonces usted va a empezar a ver cambios. Lo mismo es si usted está enfermo. Si usted está enfermo, tome ese medicamento que usted va a tomar, que le han recetado. Los médicos le dicen si se va a tomar usted este medicamento a tal hora, cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, según como le diga el doctor. Usted se va a tomar este medicamento,
pero usted háblele al medicamento. Cuando usted vaya a tomar su medicamento, dígale al medicamento, esa pastilla: tú fuiste diseñada con un propósito. Pero usted necesita creer en esas palabras. Tú fuiste diseñada con un propósito. Y ese propósito es de hacerme sentir mejor. Y así como tú me vas a hacer sentir mejor, también voy a tomar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo. Y juntamente con esta pastilla, declaro y confieso que lo creo, que por las llagas de Jesús ya he sido curado. Usted está tomando un medicamento, el natural, pero está tomando también el espiritual. Y si usted está convencido de esas palabras que usted está diciendo, entonces esas son palabras de fe que están fluyendo de su corazón y está hablando su boca, y entonces se van a hacer real. Porque lo que más quiere el Padre es que usted le demuestre que ha creído en Jesús y que ama a Jesús, que usted honra a Jesús creyendo lo que Jesús hizo por usted, creyendo lo que Jesús hizo por su casa, creyendo lo que Jesús ha hecho por nuestra ciudad, creyendo también que el Padre nos ama a nosotros, que el Padre le ama a usted por el simple hecho de usted creer y honrar a Jesús. Pareciera muy difícil, ¿verdad? Pero es algo que solamente necesitamos entender. Esta palabra se llama confiando en mi oración. No confíe en otra persona, que otra persona ore por usted. Sí se vale, sí se puede pedir oración, pero debe de ser una oración de mutuo acuerdo, de dos personas. Ora usted con la otra persona, porque la palabra de Dios dice que si dos nos ponemos de acuerdo, entonces Dios nos responderá. Pero si usted le pide la oración a otra persona y usted no hace nada, entonces no se cumple la justicia de Dios. No concuerda eso. Por lo tanto, usted tiene que aprender a confiar en que su oración también es escuchada por el Padre, también es escuchada por Jesús y también es escuchada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros para ayudarnos a orar como conviene. A lo mejor no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca o empieza a hablar en lenguas y Él empieza a interceder, a hablar misterios con Dios que no conocemos, que no sabemos, a lo mejor que no entendemos, pero Él está intercediendo por nosotros de una manera más eficaz. Ahora, si usted es una persona que usted no ha recibido a Cristo en su corazón, que usted no ha creído en lo que Jesús vino a hacer a este mundo por usted, es conveniente que usted le diga a Jesús: Jesús, creo en ti y te pido perdón porque viniste a morir por mis pecados, por causa mía. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento y te pido que me perdones. Hoy abro la puerta de mi corazón porque reconozco que estás tocando la puerta de mi corazón. Abro la puerta para que tú entres y tomes el lugar dentro de mi corazón y me conduzcas a hacer tu voluntad. Ya no quiero seguir haciendo mi voluntad. Solo tú puedes romper cadenas de ataduras. Solo tú puedes romper estas cadenas de enfermedad. Solo tú puedes romper estas cadenas de opresión. Solo tú puedes romper estas cadenas de escasez. Solo tú puedes romper todo tipo de cadenas de rebeldía. Solo tú puedes romper todo tipo de cadenas de división en el matrimonio. Por eso, Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón y a partir de hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas, Señor, recibir la potestad de ser llamado Hijo de Dios y que a partir de hoy
Tu precioso Espíritu Santo sea quien me guíe a toda la verdad. Te ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que me guíes a saber orar como conviene para que el nombre de Jesús sea glorificado. Enséñame, porque tú eres mi maestro. Enséñame cada vez que lea las Escrituras, enséñame a comprenderlas. Dame entendimiento, dame inteligencia, dame sabiduría para saber comprender las Escrituras y saber llenarme de fe. Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero como decía hace un momento, somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu y es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Él está donde quiera. Él está en el cielo, pero también está en nuestro corazón. Y Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros siempre ponemos en primer lugar cuerpo, alma y espíritu. O sea, lo más importante para nosotros es el cuerpo. Después sigue el alma y hasta lo último el espíritu. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación, una comunión con Dios mismo. Pero esa relación, esa comunión no la podemos tener si vivimos en la carne, si todo lo razonamos, todo lo vemos conforme a la lógica o conforme a nuestro entendimiento. Y Dios quiere que nosotros veamos todo de manera espiritual. Somos espíritu. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos perdone en nuestro espíritu y que nos ayude a reconciliarnos con Él para poder tener esa perfecta comunión que Él quiere tener con nosotros. Y usted sabe qué es lo que hay en su alma, si hay enojo, si hay ira, si hay dolor, si hay rechazo, si hay humillación, todo eso que haya, anótelo en un papel. Todo anótelo en un papel. Y todo lo que haya en su cuerpo también anótelo en un papel. Y en oración dígale al Señor: ahora te entrego todo esto. Te entrego esta humillación, te entrego este dolor, te entrego este resentimiento, te entrego este coraje, te entrego estos celos, te entrego esta enfermedad, esta escasez, este problema que tengo. Todo lo que usted tenga, dígale: te lo entrego. Ya no lo quiero más. Pero también usted tiene que perdonar y decirle ahí en la oración: Señor, hoy decido perdonar. Perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, perdono a mis padres, a quien le haya hecho daño. Su mejor amiga, su mejor amigo, el jefe de trabajo, maestro de la escuela, quien le haya hecho daño, el pastor, los hermanos de la iglesia, los líderes, las autoridades, quien le haya hecho daño. Usted tiene que perdonarlos y tomarse de la palabra que dice en el Padre Nuestro: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos primero. Nosotros tenemos que perdonar. Y si hay cosas que decimos: es que esto no lo puedo perdonar, porque no puedo. Entonces usted dígale al Señor Jesús: Señor, dame de tu gracia, dame de tu favor, dame de tu amor para poder perdonar a esta persona por esto que me hizo. Le pregunto: ¿valdrá la pena que usted pierda su salvación solamente por no poder perdonar a alguien? Necesitamos aprender a perdonar. Muchas enfermedades vienen al cuerpo porque el alma está saturada de cosas y eso se va hasta los huesos y se va a los órganos y provoca enfermedades.
Entonces tenemos que aprender a sacar todo eso, a renunciar todo eso. Sabemos que Jesús vino a romper con toda iniquidad, con toda maldición, con toda maldad, con toda transgresión, con todo pecado, con el poder de su sangre. Por eso yo le invito a que lea usted Isaías 53, lea Isaías 53, Isaías 54, hasta Isaías 58. Lea una y otra vez y conozca a Dios de otra manera. Conozca primero, lea varias veces Isaías 53, lea varias veces el Evangelio de San Juan, lea varias veces las cartas de Juan, léalo y comprenda usted lo que realmente Dios le quiere decir, lo que Dios le quiere enseñar. Porque dice la palabra de Dios que podemos decir que amamos a Dios, pero ¿cómo podemos decir, dice, que amamos a Dios a quien no vemos, si al que vemos lo aborrecemos? Entonces dice que el aborrecer a alguien, eso nos hace homicidas. Y entonces ya no estamos en el amor de Dios. Y por eso hay consecuencias en nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no quiere nada para nuestro mal. Dios quiere que cada día vayamos siendo esas personas diferentes. Como dice la misma palabra, esas nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces necesitamos ser esas nuevas criaturas, volver a lo espiritual, volver a lo natural, no a lo que guardamos en nuestra alma, sino a la comunión íntima que podamos tener con Dios a través de nuestro espíritu. A lo mejor usted me dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el espíritu nuestro? Está siempre, si lo ponemos a la disposición de Dios, le pedimos, así nos hablamos, póngase frente al espejo y dígase por su nombre y diga: espíritu de Rosa, por decir algo, espíritu de Rosa, a ti te hablo y te ordeno que te pongas a cuentas con Dios, porque a partir de hoy necesitamos ser diferentes. Háblele también a su alma, como lo hacía el salmista David: alma mía, alaba al Señor. Olvídate de todas las cosas que te hicieron y alábalo al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Lea usted el Salmo 103 y vea lo que dice. Dice que Él nos corona de favores y misericordias. Dios quiere lo mejor para usted. Por eso, si usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, cada vez que usted se conecte en su oración con Dios, el Espíritu Santo inmediatamente va a venir a interceder por usted. Y si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo en nuevas lenguas, pídale al Señor que le dé esas nuevas lenguas, que le dé ese bautismo, porque usted quiere tener una mayor comunión con Él. Y deje de hablar derrota, deje de hablar fracaso, deje de hablar no puedo, no quiero, no tengo. Deje de hablar eso. Hable palabra de vida, hable palabra de fe, hable palabra que le edifique, hable palabra que dé buen testimonio de que Cristo vive dentro de usted. Jesús quiere que demos testimonio de Él. Y dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Tiene usted que leer la Escritura para que usted conozca quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el que vino manifestado en carne, vino a la tierra para dar su vida en rescate por todos nosotros.
Y eso es lo que tenemos que declarar. Cuando usted ore por sus hijos, diga: Señor, gracias porque tú viniste a dar tu vida por mi hijo. Y aunque ahorita anda allá en malos pasos, sé que lo voy a ver postrado delante de ti. Empiece a declararlo. Lo que aún no ha visto, declárelo como ya hecho. Porque dice la palabra que si creemos en Dios, tenemos que creer que Él es galardonador de lo que le estamos pidiendo. O sea, Él nos va a traer la respuesta de lo que le estamos pidiendo. Y no nos va a dar cualquier cosa, nos va a dar lo mejor. Por eso le invito a que tenga confianza en su oración. Empiece a ejercitarse en la oración. No necesita usted tener mucha palabrería para orar mucho. Empiece usted a lo mejor hablando poco. Que no sean palabras repetitivas, pero que sí sean palabras de honra, palabras de gratitud, palabras de fe, palabras de amor hacia ese Padre amoroso que le está escuchando. Palabras de amor hacia ese Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por usted. Palabras de agradecimiento por todo lo que Jesús hizo por usted y por todo lo que Jesús va a hacer por su familia o por la necesidad que usted tenga. Usted puede llegar a ser libre de toda enfermedad, puede llegar a ser libre de todo lo que le esté aconteciendo cuando usted empiece a creer de manera diferente en Jesús. Espero esta palabra sea de edificación para su vida y que usted pueda escucharla, apreciarla, valorarla, porque la palabra de Dios para eso es, para valorarla, para apreciarla. La palabra de Dios debe de tener la confianza de usted, y usted debe de tener la certeza de que esa palabra es viva, es eficaz, que no es cualquier palabra, que es una palabra que es más cortante que una espada de dos filos, y dice la palabra que penetra hasta partir el espíritu, el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne todo pensamiento y toda intención del corazón. Entonces esa palabra viva y eficaz, llévela usted en oración, declárela en su casa, declárela a su familia. No los apunte con el dedo, sino cuando usted está orando, empieza a declararlo. Abrace a su hijo, abrace a su esposo, porque usted esté orando, y dígale: gracias Padre, gracias Jesús, porque mi hijo es tuyo, está en tus manos. Tal vez le diga: ay, déjate de cosas, su hijo, pero usted empieza a declararlo. Igual cuando usted se sienta a la mesa con sus hijos, lea lo que dice el Salmo 128 y declare esa palabra. Declare lo que a su mesa estarán sus hijos como ramas de olivo. Bienaventurado, dice el hombre que teme a Jehová. A lo mejor su esposo todavía no crea, pero usted empieza a declarar que él es bienaventurado porque él teme a Dios. Y dígale: Señor, Padre, en el nombre de Jesús te pido que pongas temor en el corazón de mi esposo. Te pido que pongas temor en el corazón de mis hijos. Pon temor en mi corazón, que cada día podamos ser personas diferentes. Que esa sea su oración y que usted tenga confianza en esa oración. Gracias, soy la pastora Angélica Cruz y le deseo que Dios le bendiga. Bendigo su entrada, su salida, bendigo su vida, bendigo el fruto de sus manos, bendigo todo lo que Dios le ha dado, y le ruego a Dios que sus oraciones sean prosperadas después de escuchar este mensaje. Gracias, Dios le bendiga. Este mensaje es una grabación. Si deseas hacer un pedido de oración, te invito para que envíes WhatsApp al 833-850-6106 para estar orando juntamente contigo.
No me dejes a mí la carga, oremos juntos, pongámonos de acuerdo. La palabra de Dios dice que la oración de acuerdo puede mucho. Entonces oremos entre los dos y Dios contestará tu petición. Dios te bendiga.